Estamos aqui em mais um episódio do Rainer Podcast, diretamente do Brascas 2026. Eu tô aqui agora com a doutora Josefina Bota. A doutora acabou de dar uma palestra aqui no nosso corner. A palestra foi excelente e ela vai contar mais um pouquinho aqui pra gente. Tudo bom, doutora? Bien, Rafael, muchas gracias por recibirnos. Encantada de verte nuevamente. É um prazer estar com você. Antes que nada, agradecer mucho, porque cada vez que venimos a visitar Rainer Brasil, la recepción, la calidez es fenomenal. Pero quiero destacar sobre todo este año porque la producción científica ha sido sensacional, Sí. Con un simposio en el día de ayer que tuvo un full house espléndido. Y quiero destacar también, porque a mí me gusta mucho la docencia, cómo ustedes tienen su Experience Corner, Sí. en donde cada doctor que ha tenido experiencia con Galaxy este año puede mostrarnos su serie de casos, cuáles son sus opiniones, y la gente interactúa libremente, así que los felicito Sim. a todo el equipo. Muy bien. Muito obrigado, doutora. Realmente foi muito legal toda a programação. Sí. Muitas pessoas assistiram às Muitas. palestras. Então, a gente também está muito contente com a receptividade de todos os oftalmologistas aqui também com a Rainer. E, doutora, falando ainda da sua palestra de ontem, né? Já são 12 meses implantando a lente Galaxy. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, o que você tem visto no resultado da lente depois desses 12 meses fazendo o implante da Galaxy? Realmente para mí el resultado es muy satisfactorio. Yo comencé colocándolas el año pasado, en el mes de febrero. Creo que debo haber sido una de las primeras personas que la implantó en las Américas, Sí. si no me equivoco. Yo lo acabo de contar. Durante 4 meses previos había dejado de implantar trifocales difractivas y reservaba a los pacientes a la llegada de la nueva lente Sim. porque consideraba que yo quería evitar a toda costa una sala de espera en mi clínica en donde hubiese quejas por halos. Sim. Hablé con mucha gente, le dije tienen que esperar hasta que llegue la lente argentina y así fue. Y cuando llegó empecé a implantarlas. La primera impresión, bueno, la facilidad del procedimiento, porque es la plataforma Ray-One de toda la vida, Sim. que es completamente precargado, se inyecta con una sola mano, la otra mano queda libre, o sea que todo eso ya lo conocíamos. Y cuando empecé a testear cuál era el resultado visual de los pacientes, lo que encontré fue que realmente la distancia de cerca e intermedia se daba inmediatamente con un logMAR 0.0, es un 20-20, y que en cuanto a la distancia de lejos, sí, y yo creo que esto hay que ser muy claro, lleva entre 4 a 6 semanas. Ah, perfeito. Comienza en un 20-30, 20-25, pero al cabo de 4 o 6 semanas se sitúa en 20-20 y desde allí uno no escucha nunca más una queja por halos o difotopsias. Perfeito. Entonces considero que al tratarse de pacientes que optan por estas lentes, que son lentes que aportan mucho valor a su estilo de vida, porque independizan de anteojos, quizá no durante todas las actividades de la vida, pero la mayor cantidad de horas de nuestra vida diaria. Así que yo realmente la concibo a la lente y la explico a los pacientes como una inversión en su salud y un elemento médico que va a aportar mucho valor a su día a día. Na tua palestra agora, Sim. você comentou muito a respeito do paciente enxergar valor na Sim. cirurgia. Valor. Né? E eu acredito que a Galaxy ela tem entregue isso, né? Ela tem demonstrado cada vez mais valor em relação à qualidade de vida do paciente, né? E o que realmente ele pode aproveitar da Sim. vida após a cirurgia, né? De hecho, mira, hace unos 3 años, si no me equivoco, publicamos un paper que tenía que ver con el análisis de la plataforma que también Rainer tiene, que es RayPro, son los prompts de pacientes, en donde contestaban cuál era la causa de mayor insatisfacción y logramos reclutar algo así como 2.600 respuestas, que es mucho, en donde nos comentaban que la primera causa de insatisfacción son los halos. Usá-los. Había tecnologías de todo tipo incluidas en el muestreo. Y la segunda causa incluso era más tolerable que usar un anteojo posoperatoriamente. Con lo cual, lo que viene a hacer Galaxy, ese pain point que expresaban los pacientes lo viene a solucionar Sim. de una forma casi perfecta, porque
hace match entre el pain point del paciente y la solución que la casa brinda. Entonces fue una circunstancia muy curiosa porque no nos pusimos de acuerdo, pero se dio de esa manera. Sim. E doutora, com a questão da neuroadaptação Sim. após a cirurgia, o que a senhora tem percebido após a cirurgia? Como que tem sido isso? Como que é o tempo da neuroadaptação? Esto es una opinión personal, aún no lo estoy investigando, es una hipótesis, Sí. aún no tengo los datos para contestar, pero yo creo que la diferencia en el paciente que Galaxy neuroadapta con visión de lejos a 20/20 inmediatamente, Sim. creo que se debe a una persona que tiene una muy buena estereopsis preoperatoria. Y mi próxima investigación tiende a investigar este punto en particular. Y aquel que demora 4 o 6 semanas, un poquillo más en llegar hasta ahí, creo que tiene que ver con que es una estereopsis no tan desarrollada como en otras personas. De hecho, acá hay el testimonio de un doctor especialista en retina Sim. que está operado bilateralmente de Reiner y nos cuenta que al día siguiente operaba con profundidad y veía 20/20. O sea que creo que la respuesta puede estar por ese lugar. Y en esta lente la neuroadaptación es real. O sea, tiene su proceso, hay que llevarlo a cabo y explicarlo al paciente, y yo creo que esa es la mayor inquietud y la expectativa que más hay que tratar con el paciente es paciencia de esperar porque en un par de semanas lo consigue. Sim, eu estive com outro oftalmologista aqui Sí. e ele me trouxe um caso onde ele já tinha uma trifocal implantada no Sí, primeiro olho. bien. Então o paciente já tinha queixa de halo Sim. nesse primeiro olho Sí. e no segundo olho ele resolveu implantar uma Galaxy Sim. e fez um blending com as duas lentes. E ele contou que depois de algum tempo, por conta da neuroadaptação, Sí. o paciente deixou de ver o halo que ele estava enxergando da trifocal. En realidad quizá le dejó de prestar importancia, atención, porque la verdad es cuando cualquier persona se centra en un detalle de la visión en forma obsesiva o con cierta fijeza de pensamiento, es más difícil. Cuando se relajó porque del otro lado había una lente sin difotopsias, Sim, ¿acompañó? Sí, Sí. sí, claro que sí. muito bom. E doutora, quando a gente fala, né, do planejamento cirúrgico, Sim. eu acredito que seja um dos pontos também cruciais Sim. para fazer o alinhamento da expectativa do paciente em relação à cirurgia. O que a senhora acha que são os pontos cruciais do planejamento cirúrgico para poder fazer uma entrega para o paciente de qualidade? Antes que nada, como decíamos, es brindar valor a la salud del paciente y a la experiencia del paciente durante la intervención. Eso es lo que uno tiende a hacer en nuestras clínicas porque se está ofreciendo un producto que es diferencial. Sim, Y que además, antes de continuar con tu pregunta, considero que estamos en un momento en donde se está generando un hito en la historia de las lentes intraoculares, porque lo que conocimos hasta acá de anillos difractivos, en mi opinión, va a quedar cada vez más atrás. Y vamos a tender a ver la aparición de estas tecnologías, por ejemplo en este caso una espiral, que está devolviendo visión full range sin necesidad de tener halos. Eso por un lado. Pero concretamente mi consejo para los cirujanos que comienzan a colocarla es ser bien claro que el target tiene que ser plano y mi elección es ligeramente positiva, con corrección de todo el astigmatismo posible, porque la lente está disponible a partir de cilindros de 0,75 y eso no es casual. Se generó con esa visión de que es un lente que sí necesita corregir astigmatismo por más pequeño que sea. O sea, elegir este concepto de target plano ligeramente positivo. sim. Corrijan por favor todo el astigmatismo posible, no especulen con dejar algo en ese sentido. Y yo creo que eso, más explicar al paciente que puede o no demorar un par de semanas en conseguir esa visión de 20/20, es importante. Va a tener 20/25, que por supuesto también es excelente, Sim, pero que con paciencia esperen. Y la intermedia cerca sí es inmediata. sim. Sí. Bom, eu vou continuar aproveitando aqui a experiência da doutora Josefina, né? E doutora, em relação a casos pós-refrativa, o que a senhora traz de aprendizado para nós aqui? Bueno, mi pasión es la córnea y a mí me gusta mucho estudiar las aberraciones A senhora fez um nativas. fellow, né, em Sí, córnea. sí, mi pelo fue en córnea, trasplante de córnea. Siempre estudiar las aberraciones de la córnea del paciente, las nativas del paciente o las adquiridas por algún procedimiento. Entonces yo ya en la época del lanzamiento del MB era bastante clara que, por ejemplo, como se trataba en ese caso de una lente de aberración esférica positiva, el match era mejor
con una córnea que tuviese una aberración esférica negativa. Sí. Por ejemplo, los post-LASIK hipermetrópicos. Uhum. Y en el otro espectro de esta situación estaban los pacientes con excimer láser miópico, con aberración esférica positiva, que macheaban mejor con un lente de aberración negativa, que son las que básicamente están en el resto de la industria. Yendo puntualmente a lo de Galaxy, Galaxy tiene una aberración esférica levemente negativa, más o menos menos 0,19, entonces son ideales para pacientes con excimer miópico. También recordar que como es una lente que no distribuye la luz, sino que a través del vórtex la concentra en la retina y la enfoca allí, no tendría demasiado temor en pacientes con alguna patología estable, Certo. en donde quiera brindar full range, pero sin tener que dispersar la luz para que no pierdan sensibilidad de contraste. Sim. Así que también, a cuenta propia, tengo un par de pacientes que están en esta categoría con buenos resultados. Bom, eu queria agora, doutora, para a gente encerrar, a nossa conversa está super muchas gracias. agradável, né? E eu queria que você desse agora algumas dicas para os oftalmologistas brasileiros que estão conhecendo agora a Galaxy, né? O que eles podem esperar dessa lente? Pueden esperar mucha estabilidad en la plataforma. La plataforma, como dije antes, es Ray One de toda la vida. También prontamente va a haber versiones hidrofóbicas de la misma lente, con lo cual todos los pacientes que tuviesen alguna enfermedad en el endotelio corneal pueden acceder sin mayor problema, en el supuesto que luego vayan a un trasplante de córnea. Y sobre todo eso, enfatizar de entender que la lente full range continua, que la visión de lejos necesita una pequeña neuroadaptación que lleva un poco de tiempo, pero que a la larga van a lograr una visión continua con las 3 distancias: distancia de lejos, intermedia y cerca, y sobre todo lo que hablamos acerca del target. El target es sumamente importante para sacar el mayor provecho de esta lente. Muito bom. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um prazer. Y nos vemos pronto. Com certeza. Del año que viene seguro. Com certeza estaremos aqui. A gente fica por aqui e a gente volta daqui a pouco com mais um episódio do Rainer Podcast, diretamente da Brascar 2026. Até mais. Tchau, tchau. Muchas gracias.